Finalmente, Suzette Quintanilla decidió hablar y romper un silencio cargado de dolor, revelando los detalles más duros del día en que su padre, Abraham Quintanilla, falleció. Nada parecía anunciar la tragedia, la mañana transcurría con risas, conversaciones familiares y una calma casi perfecta, de esas que engañan. El sol iluminaba la casa, el tiempo avanzaba con normalidad y la vida parecía seguir su curso, hasta que una llamada lo cambió todo. Al ver el nombre de su hermano en la pantalla, Suzette respondió sin sospechar que ese instante partiría su vida en dos. La voz al otro lado temblaba, apenas podía sostener las palabras, papá había muerto. Un infarto fulminante, repentino, imposible de evitar. El impacto fue inmediato y brutal, como un golpe seco en el pecho que dejó el aire suspendido. Suzette no lograba comprenderlo, sabía que su padre era mayor y que su salud había sido frágil, pero no así, no de esa forma, no en ese momento. Tras colgar, el silencio se volvió ensordecedor. Todo seguía moviéndose a su alrededor, pero ella quedó inmóvil, atrapada en una niebla fría de incredulidad y dolor. Luego caminó, casi en automático, hacia la casa de su padre, con pasos pesados y un corazón que se negaba a aceptar la realidad. Aquel día común, que había comenzado como cualquier otro, terminó convirtiéndose en el momento exacto en que su mundo se detuvo. La pérdida la envolvió por completo y aquello que horas antes parecía un día luminoso se transformó en una jornada pesada, opaca, casi sin aire. Al cruzar la puerta de la casa de su padre, Suzette sintió una tristeza densa que se instaló en cada pensamiento, todo se volvió difuso, como si la realidad se hubiera cubierto de neblina. En ese espacio habitaban los recuerdos de su hermana Selena, presentes en cada objeto, en cada fotografía, en cada silencio, recordándole lo que el tiempo le había arrebatado. Abraham, el sostén de la familia, ya no estaba, y su ausencia dejó un vacío imposible de llenar. Al ver a su madre, Marcela, completamente devastada, Suzette la abrazó con fuerza, sin palabras, dejando que las lágrimas hablaran por ambas, conscientes de que nada volvería a ser igual. La casa se sentía más fría, más grande y profundamente sola. El llanto brotaba sin control, porque aunque sabía que la edad y la salud de su padre anunciaban ese final, nadie está preparado para una despedida así, menos aún cuando su vida había estado marcada por el dolor de perder a Selena. En medio de ese hogar cargado de memoria, Suzette recordó las veces que su padre le confesó que soñaba con su hija, que la veía, que sentía su presencia y una paz inexplicable, como si ella lo estuviera llamando. Siempre lo vio como un hombre fuerte, el guardián del legado de Selena, el que nunca dejó de nombrarla. Y fue entonces, entre abrazos y lágrimas, cuando comprendió que esos sueños no eran solo recuerdos, sino un presagio. Su llanto se volvió más profundo, no solo por la partida de Abraham, sino por la certeza íntima de que había ido a reunirse con su hija, a quien había esperado tanto tiempo. Al observar a su madre y a su hermano quebrados por el dolor, entendió que su familia, desde ese instante, había quedado incompleta. Perder a un padre deja una herida que no tiene nombre, y para Suzette fue como sentir que una parte de sí misma se apagaba junto a él. El peso de resguardar el legado de Selena comenzó a sentirse más fuerte que nunca, cayendo sobre sus hombros en medio de un silencio que se apoderó de la familia Quintanilla. No había palabras capaces de cerrar ese vacío ni gestos que lograran aliviarlo, solo quedaba el abrazo compartido en la oscuridad del dolor, con el corazón hecho pedazos. Desde aquella llamada de Ave Quintanilla, nada volvió a ser igual, lejos de desaparecer, la tristeza creció, se expandió y se instaló en cada recuerdo. Mientras la familia permanecía reunida sin hablar, Suzette repasaba una y otra vez sus últimas conversaciones con Abraham, como si su mente buscara señales que antes no supo leer. En los meses previos, él había cambiado de forma sutil, con una calma distinta y un silencio más profundo, seguía sonriendo, seguía siendo amable, pero hablaba despacio, con una serenidad que ahora parecía una despedida encubierta. En una de esas charlas finales, Abraham le pidió que protegiera el nombre de Selena, que cuidara su memoria y no permitiera que fuera usada sin respeto. No sonó como un consejo, sino como una última encomienda. También volvió a mencionar los sueños, decía que Selena aparecía cada vez con más claridad, que ya no la sentía lejana, que incluso escuchaba su voz llamándolo. En su momento, Suzette pensó que era nostalgia, el peso de los años o el dolor acumulado de tantas pérdidas. Pero tras su partida, esas palabras adquirieron un significado distinto, revelando que, quizás, Abraham ya sabía que el final estaba cerca. Según relató,
La noche previa a su fallecimiento Abraham se mostró inusualmente tranquilo. No se quejó, no pidió auxilio ni dio señales claras de malestar, simplemente se acostó a dormir como tantas otras veces y no volvió a despertar. Los médicos hablaron de un infarto fulminante, rápido y silencioso, sin advertencias, y esa ausencia de aviso fue lo que más golpeó a Suzette. No hubo despedida, ni una última llamada, ni siquiera un te quiero final, solo un silencio definitivo. Mientras la familia intentaba asimilar la noticia, comenzaron a llegar mensajes y llamadas de personas cercanas, todas repitiendo una misma idea: Abraham nunca volvió a ser el mismo tras la muerte de Selena. Vivió con una tristeza profunda y con una culpa que nadie logró aliviar. Algunos recordaban frases que él decía en voz baja, preguntándose si había cometido un error, si pudo haber hecho algo diferente. Esos pensamientos ahora perseguían a Suzette como ecos persistentes. Ella sabía que su padre siempre actuó desde el amor y la protección, que jamás imaginó un desenlace tan cruel, pero también entendía que él nunca dejó de cuestionarse. En la casa familiar, el ambiente se sentía denso, cargado de memoria, las paredes parecían guardar cada recuerdo y las fotografías de Selena se volvían imposibles de ignorar. Suzette caminaba despacio por los pasillos, tocando objetos, fijándose en detalles antes invisibles, como si la ausencia de su padre hubiera despertado todos los fantasmas del pasado. Intentaba mantenerse firme, pero en los ojos de su hermano veía el mismo vacío, la misma herida abierta. Ambos sabían que ahora debían sostener a su madre, Marcela Quintanilla, completamente devastada tras haber compartido con Abraham una vida entera de amor, éxito, tragedia y silencios. Sin él, todo parecía incompleto, y el recuerdo de Abraham, sentado en silencio observando viejas fotografías, volvía una y otra vez, más vivo que nunca. A veces murmuraba para sí mismo, otras suspiraba en silencio o simplemente cerraba los ojos, y ahora Suzette se preguntaba si en esos instantes su padre ya intuía que el tiempo se le estaba agotando. El dolor no provenía solo de su partida, sino de todo lo que quedó pendiente, palabras no dichas, preguntas sin respuesta, conversaciones que nunca volverían a ocurrir. Con el paso de los días comenzaron a llegar muestras de cariño del público, mensajes de admiradores de Selena que recordaban a Abraham como el hombre que luchó incansablemente por su hija y protegió su nombre hasta el final. Sin embargo, entre ese afecto, Suzette sentía un peso aún más grande, porque sin él la responsabilidad parecía multiplicarse: cuidar el legado, preservar la memoria, sostener la historia familiar. Mientras el mundo aguardaba explicaciones y las preguntas se acumulaban, ella comprendió una verdad dolorosa: la muerte de Abraham no cerraba ninguna herida, la abría de nuevo. Perder a un padre después de haber perdido a una hermana era revivir el duelo desde el principio, como si el tiempo retrocediera. Tras su partida no hubo anuncios inmediatos ni despedidas claras, solo un silencio denso que dejó a la familia suspendida en un limbo emocional, donde el dolor ya existía, pero el duelo no podía completarse. Sin un adiós, sin un entierro, la mente se resistía a aceptar la realidad. Suzette lo sentía cada mañana al despertar, cuando por un segundo esperaba que todo hubiera sido un mal sueño, que la llamada de su hermano nunca hubiera sucedido y que su padre siguiera allí, esperando una visita más. Pero la verdad regresaba con fuerza, como un golpe seco. Mientras tanto, en redes sociales, el silencio de la familia comenzó a generar inquietud, las preguntas aumentaban y los comentarios no dejaban de crecer. La gente quería respuestas: cuándo sería el funeral, dónde se realizaría el velatorio, si el público podría despedirse. Pero no las había, y ese silencio, lejos de traer calma, alimentó la especulación. Algunos decían que la familia necesitaba tiempo, otros hablaban de desacuerdos internos y no faltaban quienes aseguraban que Suzette aún no estaba preparada para enfrentar el adiós definitivo. La verdad es que dentro de la casa el ambiente era extremadamente frágil, cualquier conversación terminaba en llanto y cada decisión se sentía demasiado pesada. Marcela casi no hablaba, consumida por su dolor, mientras Suzette se convirtió en su apoyo silencioso. Abraham intentaba mostrarse fuerte, pero cuando estaba solo el sufrimiento lo desbordaba. La casa comenzó a llenarse de recuerdos, objetos que Abraham había usado, ropa que aún conservaba su aroma, notas antiguas y fotografías guardadas durante años. En medio de todo, Suzette encontró una libreta vieja, sin fechas ni orden, solo frases sueltas, pensamientos dispersos y nombres repetidos, uno más que todos los demás: Selena. Aquello la quebró, porque comprendió algo que siempre había evitado aceptar por completo:
Su padre nunca dejó de habitar entre dos mundos, el presente y la memoria. Tal vez por eso su partida fue tan callada. Mientras tanto, afuera, el público seguía esperando y los medios insistían con preguntas, los rumores crecían, las teorías se multiplicaban. ¿Habrá un funeral privado? ¿Se permitirá la entrada a los fans? ¿Por qué no se anuncia nada? La familia guardaba silencio, no por misterio, sino porque aún no podía enfrentarlo. Suzette sabía que el día del entierro sería el verdadero adiós, el instante en que tendría que aceptar que su padre ya no estaba, que no volvería a escuchar su voz ni recibir sus consejos. Y para ese momento todavía no estaba lista. En la intimidad, le hablaba en silencio, como si pudiera oírla, le decía cuánto lo extrañaba, que comprendía sus miedos y que esperaba que, donde estuviera, hubiera encontrado a su hija. Pensar que Abraham no se fue solo, que su espíritu fue recibido por Selena, era la única idea capaz de darle un poco de consuelo. Aunque esa idea le ofrecía algo de consuelo, la realidad seguía siendo implacable, la familia ya no estaba completa. El pilar había desaparecido y, con su ausencia, surgían preguntas inevitables sobre el futuro del legado, sobre quién asumiría las decisiones, quién protegería la memoria y quién soportaría la presión que siempre rodeó el nombre Quintanilla. Suzette sentía ese peso caer de golpe sobre sus hombros. No solo había perdido a su padre, también había heredado una responsabilidad enorme, sin siquiera haber tenido la oportunidad de decir adiós. No hubo velatorio, ni ataúd, ni una última mirada, solo recuerdos suspendidos en el aire. La historia de Abraham Quintanilla, al menos por ahora, permanece abierta, sin un cierre definitivo, no hay fecha de entierro, no hay ceremonia anunciada, no existe un punto final claro. Solo queda una familia fracturada, un legado que sigue vivo y un duelo que aún no logra comenzar del todo, porque hay despedidas que llegan tarde y pérdidas que incluso después de ocurrir se resisten a ser aceptadas. Y esta es una de ellas. Suscríbete al canal y activa la campana, porque cuando el silencio finalmente se rompa, cuando la familia decida hablar y se anuncie el último adiós, esta historia continuará. La muerte de Abraham Quintanilla aún no ha dicho su última palabra.